Para arrancar, bueno, un poquito, ustedes ya saben porque esta es la segunda semana de capacitación, pero con la OPC estamos dando un curso titulado Finanzas Públicas, un título un poco ambicioso. En realidad lo que estamos tratando de transmitir son algunas herramientas útiles, generales, de los temas que se trabajan en la Oficina de Presupuesto del Congreso. ¿Sí? En particular, este curso tiene 3 bloques. Un primer bloque que ustedes ya vieron la semana pasada, análisis presupuestario. El bloque que vamos a ver hoy, el jueves, que es el bloque de impuestos nacionales. Ahora me voy a meter un poquito con el temario. Y lo que decía Vivi, les adelantaba, van a ver dentro de 2 semanas el bloque de deuda pública. Anda por ahí el director dando vueltas, está infiltrado. Bueno, dentro de lo que es impuestos nacionales, tema que vamos a ver hoy y el jueves, nosotros dividimos la presentación en 2, si se quiere, enfoques, pero que en realidad son complementarios, que es una visión micro y una visión macro de los impuestos. ¿Cuál es la idea? Bueno, vamos a empezar por ver cuestiones más bien generales de los impuestos, cómo es la estructura tributaria en Argentina, cuáles son las bases imponibles principales, los pilares de la recaudación, qué se hace con esa recaudación, de qué depende esa recaudación, preguntas más bien agregadas, como para tener un panorama general de qué depende la recaudación, cómo se comporta. Y el encuentro próximo vamos a ir a un enfoque más micro, donde la idea va a ser seleccionar algunos impuestos que nos parecen relevantes por diferentes cuestiones que veremos en su momento, y analizar un poquito mejor cómo funcionan esos impuestos, de qué dependen esos impuestos, y ver algunos casos de, por ejemplo, costeos de algún cambio normativo, con la idea de que se lleven algunas herramientas útiles, generales por supuesto, pero útiles, de cómo responde un impuesto a determinados cambios, qué tengo que ver cuando me traen una propuesta de modificación del IVA, de ganancias, de bienes personales. ¿Sí? Porque es muy normal, nos pasa a todos, tener una idea por ahí muy general del impuesto, y claro, el demonio está en los detalles, y en los impuestos eso es particularmente cierto. Hay que saber cómo trabaja cada impuesto para saber cómo va a responder ese impuesto a cambios normativos. O sea que esa es un poco la idea de esta división de temas. Estos 2 cursos, estas 2 clases van a estar a cargo de la Dirección de Análisis Fiscal Tributario. Pedro y yo integramos la Dirección de Análisis Fiscal Tributario, que es el área de la OPC que se dedica a temas impositivos. ¿Sí? Dentro de los temas impositivos hacemos seguimiento de la recaudación, participamos del informe de ejecución en la parte de recaudación. Somos el área a la que le pueden preguntar temas de recaudación, temas de distribución, tema que vamos a ver hoy, es decir, cómo se distribuye lo que se recauda, quiénes son los destinatarios finales. Cuestiones de federalismo fiscal, estructura tributaria, gastos tributarios. Gastos tributarios son pérdidas recaudatorias por tratamientos diferenciados, tema que también vamos a ver hoy. Bueno, si entran a la página de la OPC van a encontrar muchos informes tributarios, todo eso se elabora en nuestra dirección. Así que siempre estamos disponibles para consultas sobre el tema. Este es el temario específicamente de las 2 clases de impuestos nacionales. ¿Sí? Está estructurado en 7 preguntas que vamos a tratar de ir respondiendo de manera un poco acumulativa, ¿no? Entonces vamos a empezar desde la pregunta básica de qué son los impuestos y cuál es su rol, más en particular, qué tienen de especial los impuestos como para que les dediquemos tanto tiempo, qué tienen los impuestos con respecto a otros recursos del Estado. ¿Cuáles son los impuestos que se cobran en la Argentina? ¿De qué depende ese nivel de recaudación? ¿Por qué a veces sube? ¿Por qué a veces baja la presión tributaria de ganancias, de IVA, de seguridad social? ¿Qué se hace con el dinero recaudado? Es decir, ¿cuál es la distribución de la recaudación? ¿Qué información tributaria se halla en el presupuesto? ¿Cómo funcionan los principales impuestos? Temas 6 y 7, seguramente el encuentro próximo. Y después algo de información útil de dónde encontrar datos para aquellos que quieran trabajar en temas de recaudación. Por una cuestión organizativa, si surgieran dudas, que seguramente van a surgir, les pedimos que en la medida de lo posible las dejen para el final, así lo hacemos de manera organizada. Y si es una duda que no se pueden contener y la tienen que transmitir en el momento, levantan la mano, así les alcanzamos el micrófono y queda bien grabado y demás. ¿Sí? La idea es que sea lo más interactiva posible, pero bueno, por una cuestión de micrófono y cámara y demás, tratemos de organizarnos de esa manera como para que también lo puedan entender los que lo estén siguiendo a distancia.
Arranquemos entonces con la primera y más básica de las preguntas que uno puede hacerse cuando estudia impuestos, que es ¿qué son los impuestos y para qué sirven? ¿No? Me parece que antes de responder esa pregunta, uno se tiene que hacer una pregunta más básica, que es, bueno, ¿cuáles son los recursos del Estado? ¿No? Y darle ese contexto a la pregunta de qué son los impuestos. Entonces, desde el punto de vista teórico, académico, si se quiere, los recursos del Estado uno los podría dividir en dos grandes grupos, los originarios y los derivados. Como dice ahí, ¿qué son los recursos originarios? Son los recursos propios del Estado, o sea, los que genera por motu propio sin la necesidad de que se los dé a alguien de alguna manera. Ejemplos de recursos originarios son, bueno, empresas públicas o ventas de tierras fiscales. ¿Sí? Y luego hay todo un grupo de recursos del Estado que serían los recursos derivados, que son los que obtiene del sector privado. ¿Sí? Y dentro de ese grupo de recursos derivados se encuentra lo que serían los recursos tributarios, que como dice ahí son de carácter coactivo. Es un tema que vamos a discutir un poquito más adelante, ¿no? Pero ¿qué distingue al Estado vendiendo un bien o servicio del Estado cobrando un impuesto? Bueno, una distinción sería el carácter coactivo, es decir, nadie paga impuestos porque quiere, en principio, aunque eso tiene otra interpretación, sino que paga impuestos porque es obligatorio. ¿Sí? Yo no pago ganancias porque estoy contento de hacerlo, ¿sí? Pago ganancias porque hay una ley que dice que tengo que pagar ganancias. Por supuesto, después como va a explicar Pedro, la ley de ganancias es fruto de un consenso social, entonces no es que me lo impone por la fuerza, ¿no? Pero es de carácter coactivo en el sentido de que no es voluntario, ¿sí? Hay que pagarlo. Dentro de lo que son los recursos tributarios, la clasificación académica distingue entre impuestos, contribuciones y tasas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia principal entre un impuesto y una contribución? Bueno, si uno se pregunta qué contribuciones nos vienen a la mente, típicamente las contribuciones a la seguridad social, ¿no? Ya lo indica su nombre. ¿Qué diferencia hay para un contribuyente entre pagar una contribución a la seguridad social y pagar un impuesto como, no sé, bienes personales o ganancias o IVA? Bueno, la diferencia principal es que, en principio, el grupo que paga las contribuciones es también el grupo que se beneficia de esa recaudación, ¿no? Porque está financiando el sistema de la seguridad social que le va a pagar su jubilación, sus cargas familiares y demás. ¿Sí? En cambio, cuando yo pago IVA o ganancias o bienes personales, eso va a una cuenta general y después quien recibe el dinero decide qué hacer. Yo pago IVA y por ahí no me beneficio del gasto que se haga con ese IVA. En cambio, sí me beneficio en principio por el gasto que hace el sistema de seguridad social con mis contribuciones. Y por último están las tasas, que son las obligaciones tributarias que nacen de algún servicio recibido por el contribuyente. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, tasa de habilitación, ¿sí? O higiene. ¿Sí? Esas son tasas. Hay un servicio. Si yo quiero tener un local, no puedo no comprar ese servicio. Es obligatorio, pero hay algo a cambio. ¿Sí? Yo estoy recibiendo algo concreto a cambio. No es que estoy pagando algo así difuso. Ahora bien, eso es la clasificación académica. Yo, por lo que vi, ustedes estuvieron viendo en las clases pasadas, entre otros temas, las cuestiones de las clasificaciones presupuestarias, ¿no? La clasificación presupuestaria de los recursos del Estado es bastante distinta de la clasificación académica. Ahí tienen un listadito de algunos de los principales recursos del Estado según la clasificación que se utiliza en la contabilidad nacional, ¿no? La contabilidad presupuestaria. Están los tributarios, los no tributarios, aportes y contribuciones, venta de bienes y servicios y demás. En particular, cuando nosotros hablamos de impuestos o de impuestos en general, estamos hablando solamente de esos dos tipos de recursos, los ingresos tributarios y los aportes y contribuciones a la seguridad social. ¿Sí? Incluso, si se fijan, la definición de ingresos no tributarios, no sé si se lee muy bien, imagino que de fondo no se lee nada, pero ahí dice, entre otras cosas, que incluye ingresos como tasas. ¿Sí? Yo antes dije que las tasas eran tributarios. Bueno, presupuestariamente las tasas son ingresos no tributarios. ¿Sí? O sea que ahí hay una distinción entre la práctica y la academia. Nosotros a partir de ahora
Siempre que hablemos de impuestos vamos a estar hablando de esos dos rubros solamente, de ingresos tributarios y de aportes y contribuciones a la seguridad social. ¿Está bien? Así que lo que es tasas, nos olvidamos. Otros ingresos no tributarios importantes, regalías, ¿no? Las provincias que tienen regalías, por ejemplo, por la explotación de los derechos, de los recursos naturales, eso sería un ingreso no tributario. Siempre hay grises en estas cosas igual, ¿no? O sea, hay una clasificación muy taxativa, pero no deja de haber cierto grado de discrecionalidad. Por ejemplo, hace algunos años cuando se hizo el aporte solidario, ¿se acuerdan? En 2020, eso se clasificó como no tributario. Bueno, había una discusión de si eso era un impuesto o no era un impuesto. Bueno, se decidió clasificarlo como no tributario. ¿Quién lo decidió? El Ministerio de Economía, básicamente, pero lo podría haber puesto como tributario, ¿sí? Pero bueno, mi sugerencia siempre que tengan dudas de si determinado recurso es tributario o no es tributario, vayan al clasificador, ¿sí? Googlean clasificador presupuestario, la última edición creo que es de 2016, y ahí está taxativamente el listado de qué entra en cada una de esas cosas. Ahora bien, bueno, ahí les puse el link, de hecho, al clasificador. Una pregunta que uno podría hacerse es, están todos esos recursos del Estado y muchos más, no entraban en un slide, pusimos solo esos. ¿Por qué dedicar tanto tiempo a hablar de solo dos de los tipos de recursos del Estado? Bueno, ¿por qué se imaginan que será? Bueno, exactamente como dicen varios, por la importancia relativa, ¿no? De hecho, si vamos a los números, esta es la estructura de ingresos del sector público nacional. La barra celeste clara son los tributarios. La barra azul son los aportes y contribuciones a la seguridad social y la barrita verde es todo el resto, ¿sí? Como pueden ver en ese gráfico, de manera sistemática, los tributarios más la seguridad social, o sea, los impuestos, representan cerca del 95% de los recursos del sector público nacional. Es decir que, aunque en términos digamos, cuantitativos, estamos hablando solamente de dos componentes de los recursos, en términos de importancia, estamos hablando de casi todos los recursos. Por eso hay una dirección específica de impuestos dentro de la OPC, ¿sí? Porque vale la pena trabajar detalladamente estos temas. Fíjense la barrita verde de 2021, ¿no? Eso era lo que les decía del aporte solidario. El único año en que la barrita verde tiene un tamaño relevante, aunque menor igual en el contexto, ¿no? Pero relevante, fue el aporte solidario. Lo normal es que tributario y aportes y contribuciones sean por lejos lo más importante. Si vamos a la administración pública, que es el universo del presupuesto, eso es todavía más acentuado, ¿no? Porque acá no hay, por ejemplo, ingresos de las empresas públicas, ¿sí? Que puede ser importante para el sector público nacional, pero no para la APN. Fíjense, menos del 4% fue otro tipo de recursos. Estamos hablando de que cuando hablamos de impuestos, hablamos entonces de más del 95% de los recursos del Estado, de la administración pública en este caso. Una distinción típica dentro de los impuestos es, bueno, además de tributos y aportes y contribuciones a la seguridad social, lo que son los tributos directos y los tributos indirectos. ¿Qué sería un tributo directo? Bueno, uno lo podría definir a grandes rasgos como tributos que gravan manifestaciones directas de la capacidad contributiva. ¿Qué manifestaciones directas de la capacidad contributiva se le ocurren a uno? Bueno, su patrimonio, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto patrimonio tenés? Esa es una manifestación directa de la capacidad contributiva. La renta, el ingreso, la ganancia, ¿no? Esa es una manifestación directa también. Impuestos como el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los bienes personales a nivel nacional, o inmobiliario, automotor a nivel provincial, son impuestos directos porque están gravando directamente la materia que quieren gravar, ¿no? Que es el ingreso o la riqueza del contribuyente. Hay otros impuestos, los impuestos indirectos, que lo que hacen es graban cosas que me dan información sobre la capacidad contributiva. No necesariamente me están diciendo la capacidad contributiva de ese contribuyente, pero son indiciarios, digamos. Por ejemplo, ¿cuál es un indicador de la capacidad contributiva de un contribuyente que no es ni su ingreso ni su patrimonio? Consumo, por ejemplo, dicen, ¿sí? Bueno, el consumo es un buen indicador, imperfecto, pero un buen indicador de la capacidad contributiva. Normalmente, una persona que consume más es una persona que tiene
Bueno, más capacidad contributiva, ¿no? Sea porque tiene más ingresos o sea porque tiene más patrimonio, pero en el largo plazo, por lo menos, en el corto plazo uno se puede endeudar, puede pedir prestado, digamos, puede haber oscilaciones, pero en el largo plazo el consumo y la capacidad contributiva, la capacidad de compra debieran estar correlacionados. Entonces, dentro de ese grupo tenemos, por ejemplo, los impuestos sobre consumos o compras generales, como son el IVA e ingresos brutos. ¿Sí? También hay impuestos sobre consumos específicos que no se aplican a todos los consumos. Típicamente, los impuestos internos. Les sonarán los impuestos internos, son los que gravan, no sé, bebidas azucaradas, autos, embarcaciones, ¿sí? Consumos específicos, cada uno con su alícuota. También son manifestaciones de capacidad contributiva. Aranceles aduaneros, derechos de importación, derechos de exportación, y algunos que graban transacciones específicas, por ejemplo, a nivel provincial, sellos, y a nivel nacional, el impuesto país, que grava transacciones puntuales, ¿no? Compra de dólar ahorro, gasto de dólar tarjeta, desde el año pasado importaciones de bienes y servicios, pero no grava a todas las operaciones. Grava, en esencia, el acceso al MULC, ¿no? El acceso al mercado único libre de cambios. Bien. Esta es una clasificación que no es muy relevante a efectos de la contabilidad, pero sí es relevante a efectos de entender cómo funciona el impuesto, ¿no? Porque según la naturaleza del impuesto, la materia imponible, la forma en que se aplica y demás. Eso va a cobrar relevancia cuando estudiemos algunos casos puntuales. Además del obvio objetivo recaudatorio de un impuesto, hay otras funciones que los impuestos van a cumplir, que están puestos ahí. Recaudación, ya sabemos, asignación, distribución y estabilización. Hablemos un poquito de las 4 funciones de los impuestos. La función recaudatoria no hay mucho que decir, ¿no? Obviamente, todo impuesto nace, en principio, por una necesidad recaudatoria, ¿no? Como vamos a ver, en la Constitución está establecido que el Estado tiene que financiar gastos y que lo puede financiar recaudando. Bueno, entonces hay que crear impuestos para recaudar. Ahora, no es lo único que hace un impuesto. ¿A alguien se le ocurre alguna otra función de un impuesto? Por ejemplo, ¿cómo? Distribución. Bueno, por ejemplo, función distributiva. Si yo les digo impuesto distributivo, ¿en qué impuesto van a pensar? Impuesto a las ganancias es el impuesto distributivo por excelencia, ¿no? ¿Por qué es un impuesto distributivo por excelencia? Bueno, porque es un impuesto progresivo, es un impuesto que grava más a quienes más ingreso tienen. Entonces, está en cierta medida compensando mayores ingresos. Y como esa recaudación luego se utiliza para fines que uno podría pensar que podrían ir en principio a beneficiar a aquellos que tienen menos capacidad contributiva, habría una redistribución del ingreso. Sí, efectivamente es una función típica de los ingresos, la función distributiva o redistributiva. Función de asignación o asignativa. ¿Se acordarán cuando se crea, por ejemplo, el impuesto país? El impuesto país, además de que era un impuesto que recaudaba, se creó con el objetivo de desestimular ciertas operaciones. La compra de dólar ahorro y el gasto en dólar tarjeta, ¿no? Era una forma de generar algún tipo de desdoblamiento del tipo de cambio, ¿no? No era el mismo precio del dólar si yo lo usaba para gastos en tarjeta que si lo usaba para importar bienes. Bueno, ese es un ejemplo típico de asignación. ¿Cuál es la función asignativa de los impuestos? Bueno, distorsiones de precios relativos, básicamente. Pero distorsiones de precios relativos buscadas como objetivo de política económica. Yo quiero incentivar esto y desincentivar esto otro. Hay varias herramientas para hacerlo. Los impuestos son una herramienta típica para distorsionar precios relativos y alinearlos con alguna política del Estado. Y por último, la estabilización. Los impuestos tienen un rol estabilizador que uno lo puede ver de diferentes formas. Una forma de ver la estabilización podría ser desde el punto de vista de las cuentas públicas. ¿Sí? ¿Qué sería un impuesto estabilizador de las cuentas públicas? Sería un impuesto que, por ejemplo, cuando la economía va mal, incremente la recaudación y eso le permita al Estado financiar políticas anticíclicas. ¿Sí?
Pero no es a esa estabilización a la que nos referimos, sino todo lo opuesto, ¿no? Porque piénsenlo conceptualmente. Si estamos en recesión y se recauda más, ¿qué significa? Que cada uno está pagando más con relación a su ingreso. O sea, estás acentuando el ciclo privado. El privado gana menos y encima le cobro más impuestos. Su ingreso disponible neto es aún más bajo. El concepto de estabilización se refiere exactamente a lo opuesto, a que haya estabilizadores automáticos de los ingresos de la economía, no del Estado, de la economía, ¿sí? Ganancias, por ejemplo, es un impuesto que además de ser distributivo, cumple con el rol de estabilizador automático, porque si mi ingreso baja, pago menos ganancias, entonces mi ingreso baja un poquito menos, ¿sí? Cuanto más fuerte sea el sesgo estabilizador, más va a responder el pago de impuestos al cambio del ciclo económico, ¿sí? Cuando uno mira esto, una pregunta obvia, y seguramente la respuesta también es obvia, es ¿y estas cuatro funciones, usualmente, son compatibles entre sí? Bueno, la respuesta es que en general no. Pero por eso, porque no hay un único impuesto que cumpla con las cuatro funciones, recaudar, asignar, distribuir y estabilizar, es que existen las estructuras impositivas. Va a haber impuestos mejores para estabilizar, impuestos mejores para recaudar, impuestos mejores para distribuir, impuestos mejores para asignar, y el rol de quien hace la política tributaria es armonizar todas esas funciones, todos sus objetivos de política, sus necesidades de financiamiento, en una estructura tributaria que funcione de la mejor manera posible para sus objetivos, ¿sí? Por eso, ahora en un ratito nos vamos a meter en la estructura tributaria. Y bueno, tenemos impuestos de todo tipo, ¿sí? Impuestos con distintos sesgos y tienen que ver con eso, ¿sí? Con necesidad de recaudación, pero también con otros objetivos de política. Acá solo dos ejemplitos muy breves a efectos de ilustrar algunas de las funciones que mencionábamos recién. Este gráfico de la izquierda, los dos están sacados de un libro que se llama Recaudar no basta, del BID, que bueno, analiza justamente cuestiones de política tributaria. Y en este gráfico de la izquierda lo que muestra es cambios en el nivel de presión tributaria para una muestra de países durante gobiernos clasificados en este libro como gobiernos de izquierda. ¿Sí? No tengo muy presente cuál es la clasificación, o sea, cómo clasifican, pero bueno, tomémosla como buena, gobiernos de izquierda, ese cambio en la estructura tributaria. En principio, si yo miro las funciones de los impuestos, cuando hay un gobierno de sesgo de izquierda o progresista, suele haber más énfasis en la distribución, ¿no? ¿Y qué impuesto mencionaban como un impuesto típicamente distributivo? El impuesto a las ganancias. Bueno, si vemos eso, en este gráfico se ve cómo durante esos gobiernos la presión del impuesto a la renta o a las ganancias sobre el PBI creció mucho más que la total. ¿Qué significa? Que bueno, que durante esos periodos hubo efectivamente un uso del impuesto a la renta, no solo a efectos recaudatorios, sino sobre todo a efectos de redistribución, ¿no? Porque ese impuesto ganó peso en la estructura tributaria. O sea, se decidió por una cuestión de política económica darle más peso al impuesto a la renta. El gráfico de la derecha representa la importancia relativa de los estabilizadores automáticos de los impuestos. ¿Sí? Fíjense que hay países donde el peso estabilizador de los impuestos es mucho mayor que en otros países. Unión Europea, Estados Unidos, la estabilización automática de la recaudación es mucho más significativa que en los países de América Latina. ¿Alguna hipótesis de por qué puede estar pasando eso? ¿Por qué puede ser que la estructura tributaria de la Unión Europea, Estados Unidos, sea más estabilizadora que en Argentina, por ejemplo? ¿Tiene mayores impuestos directos? En particular, acá dicen más impuestos directos. En particular, más impuestos a la renta, ¿sí? Cuando veamos la estructura tributaria comparada de Argentina y otros países, vamos a ver que la Unión Europea, Estados Unidos, son países o grupos de países donde el impuesto a las ganancias, como lo llamamos nosotros, es mucho más importante que en Argentina. Y ese es un impuesto que, bueno, tiene un efecto estabilizador muy importante. Entonces, cuando uno decide su estructura tributaria, también está decidiendo estas cosas. No solamente cuánto va a recaudar,
sino qué otros efectos va a tener en la economía esa forma de recaudar. No es lo mismo recaudar un peso de IVA que un peso de ganancias, o un peso de impuesto país, o un peso de derechos de expo, ¿sí? Y uno tiene que saber qué otros efectos tiene esa distinta forma de recaudar. Características deseables de los impuestos, cosas que querríamos que los impuestos hagan, que no siempre van a hacer. ¿Sí? Primera, la suficiencia, o sea, yo tengo cierta necesidad de financiamiento, bueno, necesito que me alcancen los impuestos para financiarlo, porque si no viene el déficit fiscal, y atrás del déficit fiscal la deuda, y atrás de la deuda ya sabemos todo lo que viene. Flexibilidad. Una estructura tributaria flexible es una estructura tributaria que se adapta de manera lo más automáticamente posible a los cambios de contexto. Si yo tengo que estar modificando la normativa todo el tiempo, se vuelve un sistema tributario muy caro de administrar, muy ineficiente, muy inestable. Eso es malo para el Estado, es malo para la AFIP, es malo para el contribuyente, porque todo el tiempo están cambiando las reglas. Eficiencia económica, que no afecte la asignación de recursos en la medida en que yo no lo desee. Nosotros hablamos de la cuestión asignativa de los impuestos. Bueno, que asignativa cuando quiero modificar las señales de mercado, pero cuando no quiero modificarlas, quiero un impuesto que no me distorsione el equilibrio de la economía, digamos. Equidad tiene que ser justo en la tributación sobre los individuos y por último tiene que ser sencillo y claro, digamos, sencillez y responsabilidad política tiene que ver con que sea fácil de administrar, transparente, comprensible por los ciudadanos, que sepan lo que están pagando y por qué están pagando lo que están pagando. Entonces, eso le da credibilidad y le da sustento a un sistema tributario. Cuando uno no sabe qué está pagando y por qué, digamos, tiene menos ganas de pagar, ¿sí? Si yo veo las cinco características, bueno, es fácil decir estas 5 características en general no van de la mano. ¿Cuál dirían que ha sido la característica más relevante atrás de la estructura tributaria en Argentina en los últimos tiempos? ¿Cómo? La suficiencia, sí, la suficiencia normalmente ha primado por una cuestión de contexto, por una cuestión de debilidad fiscal y demás, pero efectivamente la suficiencia suele ser el primer ítem que tiene que cumplir un impuesto. Todo lo demás puede llegar a ser negociable, ¿sí? Pero si un impuesto no recauda, en general no nos va a servir. Bien, ahora que sabemos qué son los impuestos y para qué sirven, vamos a ver cuáles son los impuestos que se cobran en Argentina. Lo dejo acá a Pedro que siga. Gracias, Martín. Bueno, para darle un respiro a Martín nada más, voy a tomar un rato el micrófono. Antes de pasar a la descripción puntual de lo que es la estructura tributaria, me gustaría volver un poco sobre esto, porque Martín señaló claramente estos objetivos o cualidades deseables de un sistema tributario ideal, ¿sí? Y muchos tienen que ver con qué tanto nosotros vamos a querer pagar los impuestos en la medida que estemos muy alejados o más cerca de estos objetivos ideales, ¿no? Entonces, Martín señalaba la idea de eficiencia económica en la medida de que no me interfiera demasiado en mis actividades habituales, la equidad tributaria, la sencillez y la responsabilidad política, y todo eso tiene que ver con qué tan buen humor voy a tener yo al momento de pagar los impuestos. Está claro que lo que nosotros vamos a tener que hacer es pagar los impuestos, ¿sí? A mí puede haber algún impuesto en particular que me guste pagar, pero si, no sé, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un impuesto a la herencia, ¿sí? Donde, bueno, ahí cumple con los principios de equidad, relativamente eficiencia, porque aplica sobre cosas que ya fueron generadas, etcétera. Hay una discusión bastante interesante al respecto, pero lo que está claro es que si yo digo, bueno, entonces vamos a financiar el gasto con el impuesto a la herencia, no vamos a poder financiar el gasto. Con lo cual,
si yo estoy diseñando un sistema tributario para el cual ya desde el diseño me lleva al déficit, en realidad no es un sistema tributario, ¿sí? Estoy llevando a una política de deuda y no una política de un sistema tributario suficiente, ¿sí? Pero en realidad me quería centrar en estas otras que tienen que ver con la equidad y la responsabilidad política, porque como señalaba Martín, el sistema tributario apunta a cumplir con muchos objetivos a la vez, pero a su vez todo eso lo está haciendo de manera coactiva, ¿sí? Y entonces esa coacción que ejercen sobre mí va a tener que estar validada desde mi persona, sobre todo a través de mis representantes, ¿sí? Que en este caso no somos los que estamos asesorando acá, sino en la otra cámara, sí, la Cámara de Representantes, digamos, dirían en Estados Unidos en ese caso, pero que nos lleva a hablar de que en realidad esa coacción que están ejerciendo sobre mí, ¿sí? Donde un tercero ejerce sobre mí, no es un tercero el que está ejerciendo sobre mí, sino que soy yo cuando, respetando la Constitución Nacional, que en el artículo 4 y en el artículo 17 defiendo mi propiedad y digo entonces que los derechos de exportación y todas las demás contribuciones estarán a cargo en su diseño del Congreso General, y por lo tanto estoy diciendo: voy a ejercer una coacción yo sobre mí mismo respecto de cuánta plata me van a sacar de mi bolsillo para financiar un Estado que yo mismo creé y que además voto todos los años en el presupuesto, ¿sí? Entonces, con eso nosotros nos aseguramos lo que en definitiva es el sustento de nuestra división de poderes y nuestro republicanismo, que dice que en realidad no va a haber tributo sin ley, ¿sí? Y el principio de reserva de ley es el que permite entonces que estemos todos conformes, al menos la mayoría en su momento, de cuánto estamos pagando, por qué estamos pagando, y estaremos más o menos conformes, y eso se irá modificando dentro del sistema tributario en la medida en que vayamos modificando las leyes, poniéndonos de acuerdo en el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales. Pero entonces, lo que queda claro acá es que esa coacción no la está ejerciendo otro sobre mí, sino que somos nosotros las que estamos ejerciéndola sobre nosotros, y ese principio de reserva de ley es el que está planteado acá en los artículos 4 y 17, y que le da las atribuciones al Congreso, y únicamente al Congreso, a fijar los tributos nacionales y legislar en materia tributaria. Particularmente incluso a través del artículo 52, lo que dice es que del Congreso Nacional no van a ser los representantes de los estados los que introduzcan las modificaciones tributarias, sino que serán los representantes del pueblo a través de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que dice entonces la Corte Suprema? Básicamente, interpretando los artículos citados, 4, 17, 52, 75, que no va a haber tributo sin ley, y eso no es una mera característica formal, sino que forma parte de la garantía de representatividad que requiere todo sistema y toda organización republicana. Es un principio esencial entonces donde solo el Congreso y las legislaturas fijan esta coacción en materia de mi propiedad para financiar el Estado, y es el único poder, el Congreso, el que puede fijar entonces este tipo de cargas sobre la población. Ahora, ese principio constitucional donde se señala que se puede modificar, se puede pasar a la creación de impuestos
tasas o contribuciones, o a la modificación de los elementos esenciales. Y la Corte Suprema señala como elementos esenciales hecho, alícuota, sujeto y exenciones. Para poder hacer material un impuesto, el impuesto tiene que contar con determinadas definiciones que le permitan al legislador, por un lado, conformar el impuesto y al Ejecutivo, por otro lado, cobrarlo. Entonces, esa estructura de un impuesto incluye una materia imponible, que es cuál es la materia sobre la cual se va a estar aplicando un impuesto, y entonces en el impuesto a las ganancias, ¿qué se grava? Una ganancia. En el impuesto a los inmuebles, un inmueble. En el impuesto a los combustibles, el combustible. Materia gravada. Ahora, necesitamos a esa materia relacionarla con el sujeto imponible, y eso se hace a través de un hecho imponible, ¿sí?, que es básicamente el hecho que me relaciona al sujeto con la materia a través de esa determinada acción. Por ejemplo, de las ganancias, ¿qué voy a gravar? La generación de ganancias. De un inmueble, ¿qué voy a gravar? La tenencia de un inmueble. De un impuesto a los combustibles, ¿qué voy a gravar? O la venta o la compra, depende cómo esté señalizado en la ley. Además de esa materia y ese hecho imponible, tenemos que cuantificarlo fijando una materia imponible, ¿sí?, una base imponible, que es esa materia, poder expresarla en términos monetarios, y a través de un sistema de alícuotas generalmente se llega a un monto del impuesto, ¿sí? Luego nos pondremos todos de acuerdo de nuevo en la ley para saber quiénes están obligados a pagarlo y a quiénes vamos a perdonar de pagarlo a través de determinadas exenciones. Entonces, estos componentes, ¿sí?, que son los elementos esenciales, solo pueden ser modificados a través de la ley, y por lo tanto, cuando nosotros estemos hablando de la configuración, el diseño de un impuesto, ese impuesto está garantizado por el principio de reserva de ley, que hace que sea el Congreso quien puede diseñarlo. En la medida que estuviésemos en un país sin inflación y la nominalidad no fuera tan grande, en realidad con esto bastaría para asegurarnos que el monto del impuesto no cambiaría demasiado si no fuera que no nos pusiésemos de acuerdo para cambiarlo, ¿sí? Ahora, resulta que además de estos hechos, de estos elementos esenciales, existen algunas delegaciones en el Poder Ejecutivo que justamente no son sobre esos elementos esenciales, sino que al Poder Ejecutivo solo se le permite tomar acciones sobre determinadas materias de administración o en algunos casos de emergencia pública, con plazo fijado y dentro de las bases de delegación que el Congreso establezca. Pero dentro de esta materia administrativa está muchas veces la forma de cobro del impuesto, ¿sí? Y ahí está lo que yo señalaba, que en la medida que no existieran grandes problemas de nominalidad en la economía, la única modificación que debiera existir serían las leyes. Bueno, cuando hay nominalidad, la forma del pago resulta relevante, ¿sí? Y eso lo vamos a ver probablemente un poco más adelante en la clase que viene cuando vemos cada uno de los impuestos, pero hace a que exista ciertas modificaciones, por ejemplo, en la forma en que van a ordenarle a mi empleador que me retenga el impuesto, y que si eso difiere demasiado del impuesto determinado, ¿sí?, a fin de año tendría que modificarse efectivamente el diseño del impuesto, ¿sí? De otra forma tendría yo que, por ejemplo, pasar a pagar mucho más impuesto a las ganancias, etc. Lo que quiero plantear con esto es que nosotros estamos salvados por nosotros mismos a través de la Constitución Nacional
de los hechos esenciales de la determinación del impuesto, el impuesto determinado. En el medio puede haber algunas modificaciones respecto del pago, sistema de retenciones y cosas por el estilo, que para eso sí tiene facultades delegadas el Poder Ejecutivo. Entonces, cada vez que nosotros estemos hablando de que existen delegaciones del Poder Ejecutivo, solo podrá tratarse en materia de administración o aquellas que particularmente haya permitido el Poder Legislativo en la norma que haya salido del Congreso. Como por ejemplo ocurrió con los márgenes que daban de alícuotas sobre los derechos de exportación en el artículo 52 de la ley 27541, donde entonces decía que se podría aplicar derechos de exportación, modificar los derechos de exportación por decreto, que después puede además ser, una vez que es administrativo, el Poder Ejecutivo lo puede delegar en el Ministerio de Economía, por ejemplo, para fijar determinado rango de alícuotas para determinadas actividades de los derechos de exportación. O, como existe el artículo 15 en la ley de cigarrillos, que permite al Poder Ejecutivo durante un año incrementar en un 25% o reducir en un 10%, una cosa así, el impuesto sobre los cigarrillos, ¿sí? Eso lo puede hacer el Poder Ejecutivo, pero porque explícitamente nuestros representantes así lo determinaron en la ley. Entonces, eso es básicamente para quedarnos nosotros tranquilos respecto de que esa coacción que el Poder Ejecutivo, que el Estado está ejerciendo sobre mí, en realidad es una parte que yo le delegué al Poder Ejecutivo de que me cobre, pero siempre dentro del margen de la reserva de ley. ¿Cómo se compone esa presión tributaria que conforma todo el sistema tributario? En cuanto al sector público argentino, ¿sí?, en impuestos de recaudación nacional, no necesariamente son todos nacionales, sino que son de recaudación nacional, los llamamos recursos, incluso algunos son distribuidos, llamados de recursos de origen nacional, recursos propios de las provincias y una estimación que existe respecto de los recursos que pueden cobrar los municipios. Dentro de lo que tiene que ver con los impuestos propios provinciales, claramente ingresos brutos ocupa el 75% en promedio, ¿sí?, de la suma de todos los recursos propios provinciales. Luego aparece sellos, ¿sí?, cuando uno en realidad tendría que pensar, bueno, en realidad podría uno verse tentado a decir, bueno, ¿por qué no inmobiliario después de ingresos brutos, siendo que existen determinadas valuaciones de la tierra, existen construcciones, inversiones inmobiliarias, etcétera? Bueno, en realidad en el agregado, sellos ocupa el segundo lugar, luego inmobiliario, automotor y otros, ¿sí?, que tiene que ver muchas veces incluso con facilidades de pago, etc. Ahora, esta clara delimitación dentro de las provincias, donde estos dos impuestos indirectos, ¿sí?, resultan ser los que más cobran, tiene que ver justamente con esto que señalábamos de la alta nominalidad que existe en la economía argentina. Después lo vamos a ver, lo va a mostrar Martín con mucho más expertise. Entonces, luego tenemos que dentro de los recursos que recauda la nación, la mayor parte la ocupan estos tres que en la literatura generalmente se lo denomina como los pilares de cualquier sistema tributario desarrollado. Tiene que ver con el impuesto al valor agregado, las contribuciones a la seguridad social y el impuesto a la renta, esto para el año 2023.
Y luego tenemos una estructura de otros impuestos que tienen particular relevancia en Argentina y no tanto en otros, como un impuesto sobre los débitos y créditos, un impuesto país, un impuesto al comercio exterior que, si bien existen los impuestos al comercio exterior en todas las estructuras tributarias del mundo, tienen gran relevancia en Argentina más que en otros, impuestos sobre la propiedad, bienes personales y otros que vamos a dejar de lado por ahora para concentrarnos en los principales. Cuando entonces de toda esta lista, que también no es exhaustiva, sino que es seleccionada, de todos esos impuestos encontramos que los pilares de esa presión tributaria nacional están abarcando estos 70 y pico % de la presión tributaria: IVA 7,8, Seguridad Social 5,10, ganancia 4,6. Los pilares del sistema tributario desarrollado, llamémoslo así, son estos. Luego tenemos otro tipo de imposición sobre la propiedad, ¿sí?, que hoy en día está nuevamente revalorizándose el peso de los impuestos patrimoniales dentro de la estructura tributaria por varias cuestiones que tienen que ver desde la academia hasta los problemas de distribución del ingreso que se generaron no solo por las bajas cargas tributarias sobre la renta, que permitieron una acumulación de activos que ya genera su propia riqueza, la riqueza genera su propia riqueza, sino que además tiene que ver con un cambio en el paradigma de qué tanto es necesario gravar la propiedad o no. Es decir, en la década del 80, un teorema de Atkinson y Stiglitz planteó que si en realidad las personas solo difieren en sus habilidades personales, lo único que nosotros tendríamos que ocuparnos es de compensar esas habilidades personales. Y como esas habilidades personales las compensamos con el impuesto a las ganancias, todos los demás impuestos no tienen mucho sentido gravar la propiedad. ¿Está bien? Resulta que ahora nuevas evidencias vuelven a plantear que existe una nueva concentración del ingreso, que ya no hay más guerras mundiales que destruyan propiedad como lo hicieron en su momento, y que ese nuevo estado del bienestar que nos hacía a todos partir de cero y la meritocracia, etcétera, fue quedando atrás. Y ahora aparece que en la revista Forbes los más ricos son los hijos de los ricos y que aparece una nueva aristocracia, etcétera. Todo eso va haciendo cambiar el foco nuevamente sobre los impuestos sobre la propiedad y se vuelve a revalorizar el impuesto sobre el patrimonio en el mundo, el impuesto a la herencia, etcétera. Bueno, en nuestro país tenemos algo parecido, que es el impuesto sobre los bienes personales, pero que no permite descontar por cuestiones de administración tributaria los pasivos, originalmente por cuestiones de administración tributaria, ahora nos permite recaudar más, digamos. Y además de esa estructura, que es lo más parecido a lo normal, nosotros tenemos los derechos de importación y tasa estadística. También tiene que ver con la normalidad del proteccionismo en el mundo, pero después aparecen tres grandes hitos, ¿sí? Créditos y débitos. Acá, bueno, están mezclados, pero la mayoría es derechos de exportación. Y el impuesto país, que ocupan gran parte de la estructura tributaria y que, si bien, salvo el impuesto país, el resto no es sui generis argentino, sí nosotros estamos planteando una gran parte de la presión tributaria con esos impuestos que la literatura llama como impuestos heterodoxos. Planteando lo que ustedes señalaban hoy con Martín, de que en realidad el principio que termina primando sobre los demás es el principio de suficiencia. Pero en la mayoría de los países ese principio de suficiencia aparece en una emergencia y luego esos impuestos son sacados de la estructura tributaria
cosa que no ocurrió en Argentina. Aparecen los impuestos por razones de emergencia y quedan luego dentro de la estructura tributaria. Esto lo que nos permite ver a nosotros es cómo dentro del sector público argentino, ¿sí?, la presión tributaria llegó al 31 y hoy en día está en el 28, de los cuales 23 puntos son recaudados por AFIP. Hay otros 5 puntos a nivel provincial. Y si uno se pone a ver esta evolución, encontramos un crecimiento cuando se sale de las altas tasas de desempleo, etcétera, que teníamos luego de la salida de la convertibilidad, más o menos estable, ¿sí?, con algunos hitos que tienen su explicación, ¿sí?, no solo en la legislación, en modificaciones legislativas, sino también en algunos determinantes de la estructura tributaria que no necesariamente salen de la voluntad explícita del Congreso, sino de del propio funcionamiento de la economía en general. ¿Sí? Ahora Martín les va a explicar cómo es eso. Intentaremos. Bueno, gracias Pedro. Antes de ir a eso que comentaba Pedro, que es lo que vamos a llamar determinantes de la recaudación, queríamos ver un poquito una estructura tributaria comparada de Argentina con algunos países o grupos de países. Lo primero que hay que decir es que no existe la estructura tributaria ideal. ¿Sí? No es que vamos a comparar a Argentina con la OCDE porque la OCDE es lo correcto y todo lo que sea distinto de eso está mal, ¿sí? Pero sí nos sirve mucho disculpen, ver qué se está haciendo en el resto del mundo, ver dónde Argentina está poniendo más foco o menos foco en términos recaudatorios. A esos efectos elegimos una serie de países o grupos de países: Brasil, Chile, Uruguay, la OCDE y Estados Unidos, como para tener algunos regionales y algunos países desarrollados, y vamos a ver alguna comparación más o menos general de la presión tributaria. Esta línea roja es la presión tributaria nación más provincias de Argentina. Llega hasta 2021 solamente, aunque hay datos hasta 2023, porque estamos tomando la información de la base de la OCDE para que la información sea comparable y homogénea, ¿sí? Ya vimos más o menos cómo siguió la historia después de 2021, bajó un poquito la presión, pero a grandes rasgos la situación no es demasiado distinta. Entonces, tenemos la presión tributaria de Argentina, se puede ver claramente cómo fue creciendo a lo largo de todo el periodo, ¿no? Y bueno, hoy estamos en valores del 35, más o menos, 33, 32 según el año. Bien, ¿cuál es una de las sentencias típicas con respecto a la presión tributaria en Argentina? La presión tributaria en Argentina es alta, baja, alta, ¿no? Normalmente el lugar común es que la presión tributaria de Argentina es alta. Bueno, si empezamos a comparar con otros países, por ejemplo, países de la región, Chile, Brasil, Uruguay, vemos que la presión tributaria de Argentina, bueno, sí, es más alta que en Chile y en Uruguay, es menor que en Brasil, digamos, no es un outlier, si se quiere. ¿Sí? Ha habido periodos donde Argentina estuvo por encima de los 3, periodos muy puntuales, pero normalmente está ahí entreverado. ¿Sí? Si miramos la OCDE, Argentina está por debajo, sistemáticamente por debajo de la presión tributaria del promedio de los países de la OCDE. Si miramos la presión tributaria de Estados Unidos, Argentina está generalmente bastante por arriba de la presión de Estados Unidos. Es decir, ¿es un outlier Argentina en términos de presión tributaria? No. ¿Sí? No es un outlier ni en la región ni en el panorama mundial. Si yo miro esto, entonces, ¿de dónde puedo inferir que puede venir la percepción de que la presión tributaria argentina es muy alta? ¿Ahí se le ocurre? ¿Ahí hay una respuesta? Sobre el bajo porcentaje que paga mal.
sobre el bajo porcentaje de la economía que paga, es decir, el nivel de informalidad. Cuanto más alta es la informalidad, en principio menos agentes pagan impuestos, por lo menos ciertos tipos de impuestos, ¿no? Bueno, efectivamente eso es uno de los posibles motivos por los cuales la percepción de la presión tributaria es alta. También podemos empezar a ver cómo se compone esa presión tributaria. Si miramos, por ejemplo, impuesto a los ingresos o a las ganancias, según cómo se define en cada país, y comparamos Argentina con todo el resto de los países que tomamos como muestra, vemos que acá sí Argentina es una especie de outlier, ¿no? La presión que hay sobre los ingresos y sobre las ganancias es especialmente baja en Argentina. Es decir que si yo tomo como referencia cualquiera de estos países o grupos de países, daría la impresión de que hay mucho margen todavía para recaudar más sobre esta base imponible, ¿no? Si vamos a aportes y contribuciones, bueno, Argentina está también ahí un poco entreverada. Históricamente estaba un poquito más arriba, en torno al 7%. Fue cayendo en los últimos años, lógicamente, de la mano del deterioro del nivel de formalidad del mercado laboral, ¿no? Así como Pedro comentaba, cuando hacíamos el corte de 2001 en adelante, que había una recuperación que tenía que ver con la reducción de la tasa de desocupación, bueno, de 2017, 2018 en adelante, sistemáticamente cayó la presión sobre los salarios, no porque bajó el impuesto sobre los salarios, ¿sí? Las alícuotas de aportes y contribuciones no se modificaron sistemáticamente, o de manera drástica por lo menos. Lo que cambió sobre todo es la base, ¿no? Hay más empleo negro que por supuesto no paga aportes y contribuciones, ¿sí? Entonces en términos de PBI esa presión cae. Ahí también hay mucho margen para mejorar, pero ahí ya no es una cuestión del impuesto, es una cuestión de la economía, ¿sí? Necesitamos que el mercado laboral sea más formal, porque si no, no hay impuesto que se pueda cobrar. Otras cosas que inciden en esto, por ejemplo, son, incluso dentro del sector formal, no es lo mismo un monotributista que un trabajador en relación de dependencia, ¿no? Porque se paga mucho más cuando uno es un asalariado que cuando uno es un monotributista. Y ese también es un fenómeno que viene pasando en el mercado laboral argentino. Mucha tercerización, ¿no? Mucho monotributista que en realidad es un trabajador en relación de dependencia encubierto. Entonces, ahí, bueno, es un tema más bien de macro. Impuestos sobre bienes y servicios, IVA típicamente, ¿no? Pero no es el único. Ingresos brutos y demás. Bueno, si miramos, ahí Argentina está por arriba en general. Acá el outlier es Estados Unidos, pero por lo bajo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene IVA, básicamente. ¿Sí? Todos los demás tienen al IVA como uno de los pilares de la recaudación, pero sacando incluso ese outlier de Estados Unidos, vemos que la presión sobre los bienes y servicios en Argentina es alta. ¿Por qué? Podría preguntarse uno. Estamos cobrando de más sobre bienes y servicios y de menos sobre ingresos y ganancias. Bueno, hay muchas explicaciones posibles, pero una bastante directa es la facilidad para recaudar uno y el otro, ¿no? Es mucho más fácil y directo recaudar un impuesto como el IVA que un impuesto como el impuesto a las ganancias. Y también hay cuestiones políticas, ¿no? Bueno, ahora lo que es ganancias cuarta categoría quedó muy reducido, ¿no? Pero antes uno sabía perfectamente cuánto pagaba todos los meses de impuesto a las ganancias y normalmente a uno le molesta ver en el recibo de sueldo cuánto le descontaron de ganancias. ¿Ahora ustedes saben cuánto pagan cada mes por IVA? No, ¿no? Aproximadamente, ¿sí? Pero uno no hace la cuenta y a fin de mes dice, uy, mirá todo lo que me sacaron de IVA. Entonces, políticamente incluso, es mucho más chocante el impuesto a las ganancias que el IVA, aunque el impuesto a las ganancias es mucho mejor que el IVA como impuesto, ¿sí? Es más progresivo, es más equitativo, es más eficiente, pero también es más visible, y eso también juega, ¿sí? Por último, el gran outlier de Argentina, que comentaba Pedro, ¿sí? Los impuestos sobre las exportaciones. Un impuesto que siempre ha existido, salvo en los 90 que se fue prácticamente a cero, siempre tuvo alguna participación, pero que ha cobrado mucha participación a partir de la salida
de la convertibilidad, la emergencia económica, la necesidad de recaudar, la explosión de los precios de los commodities y demás. Y bueno, con sus fluctuaciones se ha mantenido importante. ¿Cómo es la situación en el resto del mundo? Bueno, así. ¿Sí? Casi, ¿cómo? ¿Cómo es la situación del resto del mundo? Esas líneas que están casi en cero. ¿Sí? Es insignificante el rol de los impuestos sobre las exportaciones en el mundo. Solamente en Argentina son un recurso importante, y muy importante. ¿Sí? No solamente por su presión tributaria, sino por el destino de ese impuesto. Después vamos a hablar de la distribución. Pero una característica importante de los impuestos sobre las exportaciones es que prácticamente el 100% de lo que se recauda le queda al Tesoro, al gobierno nacional. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo para el gobierno nacional recaudar un peso de derechos de exportación, porque dispone casi entero de ese peso, que ganancias, por ejemplo, porque de cada peso de ganancias le quedan más o menos 40 centavos. Entonces, eso también explica el énfasis que muchas veces se ha puesto en este impuesto. Bien, ahora sí, vamos a de qué depende el nivel de recaudación o los determinantes de la recaudación. Déjenme volver un poquito para atrás, porque hay un gráfico que me parece que es bastante ilustrativo de lo que vamos a querer ver. Este gráfico. ¿Sí? Si yo miro este gráfico, veo estabilidad en un sentido, pero también cambios en otro sentido, ¿no? Veo, por ejemplo, la barra, no sé, ¿qué sería? Verde oscuro de abajo del IVA. Bueno, se ve aproximadamente estable, ¿no? Alrededor de 7 y poquito. ¿Sí? Veo la barra fucsia sería, no sé, de aportes y contribuciones. Si la miro con un poquito más de detalle, ya veo que no es tan estable, ¿no? Llegó a 7 y hoy está en 5,1 del PBI. Es bastante diferencia. Si veo la barra naranja, ganancias, también 5,4, 5,1, 5,7, 4,6, oscilaciones importantes. Y así con cada uno de estos. Pedro decía que en un contexto de estabilidad económica, la presión tributaria debiera ser también relativamente estable, ¿no? Si el impuesto es siempre el mismo, ¿por qué cambia la presión? Bueno, hay esencialmente dos grandes motivos por los que la presión puede cambiar, y eso es lo que vamos a ver ahora en determinantes. Ahora sí, volvemos para acá. Uno, ahí está, puede hablar de, en realidad, 4 tipos de determinantes, aunque nos vamos a centrar en 2. Cambios legislativos, cambios normativos, modificaciones del impuesto, básicamente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo miro la estructura tributaria argentina, voy a ver que en el año 2021 aparece el impuesto país. ¿Sí? Bueno, eso es un cambio normativo, no es un cambio de la macro. Los legisladores decidieron crear un impuesto. Si yo miro la presión tributaria del año 2024, voy a ver que la presión del impuesto a las ganancias bajó. ¿Por qué? Bueno, en buena medida por la modificación de la cuarta categoría. ¿Sí? Eso es un cambio legislativo. Otra cuestión que puede afectar es la fiscalización, el nivel de fiscalización, el nivel de control. ¿Sí? Si AFIP está más o menos insistente en el control de que la gente esté pagando los impuestos como debe. ¿Sí? El contexto macro. Hay impuestos, que lo vamos a ver ahora, que dependen, por ejemplo, del tipo de cambio, el impuesto país, derechos de expo, derechos de impo. Si hay un salto devaluatorio, como hubo en diciembre, eso levanta la recaudación de esos impuestos. Si hay una recesión, cae la recaudación de impuestos que tienen que ver con el nivel de actividad, como el IVA, por ejemplo. ¿Sí? Si suben los salarios, mejora aportes y contribuciones, y así sucesivamente. Y después el comportamiento de los agentes, que es, bueno, la gente está más dispuesta o menos dispuesta a pagar los impuestos. Hay más evasión o menos evasión. Y hay varias cosas atrás de ese comportamiento de los agentes. Puede haber algo de compromiso con las necesidades del Estado, por ejemplo. También puede haber un cálculo de conveniencia económica. Por ejemplo, hubo periodos en los que la tasa de interés de la AFIP era más baja que la tasa de un plazo fijo. Entonces, ¿qué hacían muchos? No pagaban los impuestos, el dinero de los impuestos lo ponían en un plazo fijo
y después pagaban los impuestos con la multa y se quedaban con la diferencia. Entonces uno veía que la mora subía, pero era una mora controlada, si se quiere, ¿no? Era una especulación financiera. Los dos primeros los llamamos determinantes políticos o determinaciones, ¿no? Porque son decisiones de las autoridades, cambios legislativos o más o menos fiscalización. Y los últimos dos los llamamos determinantes económicos, aunque bueno, en el caso de los agentes no es solo una cuestión económica, ¿no? Pero esencialmente es un cálculo de costo-beneficio, pagar o no pagar los impuestos. Cuando vamos a los determinantes económicos o macroeconómicos, este grafiquito nos da una primera gran pista de qué depende de la recaudación, ¿no? Ahí tienen graficada la variación interanual de la recaudación versus la variación interanual del IPC, la inflación. Si yo miro ese gráfico, digo, bueno, no está mal como predictor, ¿no? Más o menos la recaudación se mueve como la inflación. Decime la inflación, te digo cómo le fue a la recaudación. ¿Por qué dedicar tanto tiempo y esfuerzo a seguir la recaudación si al fin y al cabo parece que solamente depende de la inflación? ¿Alguien se imagina por qué tenemos que mirar más en detalle las cosas? Bueno, la respuesta es este gráfico que tienen acá. ¿Sí? La línea más oscura es el IPC, mismo gráfico que antes, y cada uno de esos colores son algunos de los impuestos más importantes de la estructura tributaria argentina. Cuando lo miramos agregado, todo muy lindo con el poder predictivo del IPC. Cuando lo miramos desagregado, bueno, con algunos impuestos más o menos sigue funcionando, pero con otros nada que ver. Por ejemplo, fíjense el impuesto país. Si yo quiero hacer una predicción de recaudación del impuesto país con el IPC, me va a dar cualquier cosa, ¿sí? Y uno diría, bueno, ¿y qué? A mí no me interesa la recaudación del impuesto país, no me interesa la recaudación de ganancias, me interesa la recaudación. Y ahí surge otro tema que vamos a ver en un ratito, que es, no es cierto que no te importe cada uno de estos impuestos, porque cada uno de estos impuestos después se distribuye de manera distinta, ¿no? Como les decía, comercio exterior va todo al tesoro. Impuesto país es un impuesto de asignación específica donde, por ejemplo, no va nada a las provincias. Impuesto a las ganancias, el 60% va a las provincias. Entonces, no es lo mismo recaudar un peso de ganancias que un peso de impuesto país. Entonces, depende de lo que yo quiera ver, puede que me sirva esto. A lo mejor a mí me piden una predicción agregada de la recaudación. Bueno, agarro el IPC, una proyección de IPC y saco un número. Ahora, si me dicen, ¿cuánto va a crecer los recursos que van a Chaco, por ejemplo? Bueno, ahí no me importa la recaudación total, me interesa cómo se compone esa recaudación. Y ahí tengo que empezar a meterme impuesto por impuesto a ver de qué depende ese impuesto. Y la respuesta de a qué depende ese impuesto varía mucho según el impuesto. Acá tenemos solo algunos ejemplos de determinantes macro de los impuestos. El IVA es un impuesto que, como explicaba Pedro, grava al consumo. Vamos a hablar más en detalle del IVA la clase que viene, pero por ahora quedémonos con que es un impuesto que grava al consumo. Transacciones muy generales. ¿Cuál es el principal indicador de transacciones generales? Bueno, el PIB nominal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal determinante de la recaudación de IVA? El PIB nominal. ¿Es el único? No. Ahí está también el tipo de cambio y el comercio exterior. ¿Por qué? Porque una cosa es la teoría del impuesto y otra es la práctica del impuesto. Entonces, si bien el IVA grava el consumo, después la forma en que se paga el IVA difiere. Y una de las formas en que se paga el IVA es cuando se importa, ¿sí? Cuando yo importo, cuando hago la oficialización de la importación, pago una serie de impuestos, entre ellos el IVA. Y entonces, ¿cuánto pago de IVA? También depende de cuánto importo y de cuántos pesos vale eso que importo. La importación no necesariamente tiene que ver con el consumo, ¿sí? Esto es un régimen de percepción, se llama. Estoy recaudando a cuenta de otra operación que va a haber más adelante. Pero hoy me interesa mucho cuánto recaudo por estos componentes.
Y de hecho, quienes vienen siguiendo la recaudación habrán visto, no sé si alguien la viene siguiendo, pero los que vengan siguiendo la recaudación habrán visto que esa parte del IVA, las percepciones aduaneras, son las que vienen empujando el IVA hace un año. ¿Por qué? Bueno, porque hace poco se devaluó y porque hace un año más o menos hubo un cambio normativo importante que incrementó mucho el peso de ese tipo de recaudación. ¿Sí? Ganancias. PIB nominal, tipo de cambio, comercio exterior y muy diluida la masa salarial. ¿Por qué tiene tantos determinantes el impuesto a las ganancias? Porque es un impuesto muy heterogéneo en realidad. Uno habla del impuesto a las ganancias, pero dentro del impuesto a las ganancias hay distintas cosas, ¿no? Está cuarta categoría, ¿no? La retención a los trabajadores en relación de dependencia, que hoy tiene un peso bajo y, bueno, como ya saben, seguramente está en discusión eso. ¿Sí? Hay un proyecto que se va a discutir en breve de si se restaura el impuesto. Hoy el peso de esta recaudación es baja. Hay una parte que grava el comercio exterior, porque también, de la misma manera que con el IVA, cuando se importa se paga una percepción aduanera. Y luego hay un componente más agregado que es la nominalidad, ¿no? Porque cuando yo tengo una empresa, por ejemplo, y compro, vendo e interactúo con agentes de retenciones o de percepciones, me aplican una retención o una percepción del impuesto. Y eso tiene que ver con el nivel de actividad, con el nivel de precios. Seguridad social, esencialmente con la masa salarial, impuesto país con tipo de cambio y con comercio exterior, y así sucesivamente uno puede seguir con los diferentes impuestos. Corolario, si yo miro esto, bueno, voy a ver que es muy distinta la historia de cada uno de los impuestos, incluso bajo la misma macro, ¿no? Porque el tipo de cambio es el mismo para todos, el PIB es el mismo para todos, los salarios son igual para todos. Pero no todas esas variables van a impactar de la misma manera sobre esos impuestos. ¿Sí? Entonces, necesito saber los determinantes y la importancia de esos determinantes también. Y la otra cuestión compleja en estos impuestos es el tema del rezago temporal. Déjenme ilustrarlo con un ejemplo que creo que se va a entender. El impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias, sociedades, la parte que pagan las empresas. Para los que no están familiarizados con el impuesto a las ganancias sociedades, bueno, el impuesto tiene una forma un poco extraña de pagarlo, ¿no? Supongamos que yo soy una empresa que cierro balance el 31 de diciembre. ¿Sí? Entonces yo tengo que pagar por ejercicio fiscal, es decir, este año yo debería pagar por las ganancias del año 2023, que cerró el 31 de diciembre para mí. ¿Voy a pagar efectivamente por las ganancias de 2023 este año? No. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el esquema de ingreso del impuesto? Cuando yo cierro un periodo fiscal, determino el impuesto de ese año, ¿sí? Y luego empiezo a pagar anticipos a cuenta del año que viene, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó este año para una empresa que cerró balance el 31 de diciembre de 2023? Venía pagando un anticipo del impuesto, pero calculado sobre el ejercicio anterior, que no era 2023, era 2022. ¿Sí? O sea, estaba pagando un impuesto que estaba calculado sobre ganancia de 2022, un año y pico vieja ya. Imagínense con el nivel de nominalidad cómo se va licuando eso. ¿Sí? Recién en mayo, esta empresa va a pagar lo que le faltó pagar por toda la ganancia de 2023. Supongamos que anticipó 100 y después le dio que tendría que haber pagado 400. Bueno, esos 300 los paga recién en mayo. Y a veces ni siquiera en mayo, porque hay regímenes que le permiten pagarlo en cuotas. Entonces por ahí va a pagar una parte en mayo, otra en junio, julio, agosto. ¿Sí? O sea que ganancia que obtuvo en enero de 2023 recién va a estar pagando por ahí en julio de 2024. Con el nivel de inflación que tenemos, imagínense cómo eso impacta negativamente en el poder adquisitivo de la recaudación. Beneficia al contribuyente, obviamente, ¿no? Porque financieramente gana, pero perjudica al Estado, porque financieramente pierde. Además, a partir de mayo de 2020, en realidad a partir de junio de 2024, va a empezar a pagar los anticipos por su ganancia
que todavía no sabe cuánto es, de 2024. ¿Y cómo calcula ese anticipo? Sobre su ganancia de 2023. O sea que al final del año, esta empresa durante 2024 pagó una mezcla de ganancia que obtuvo en 2022, en 2023, algo a cuenta de 2024, y sobre todo eso, además, las percepciones y retenciones que le hayan aplicado por importar, por operar con un agente de retención. Es decir, es una mezcolanza importante, ¿sí? No es tan sencillo como la recaudación de 2024 depende de lo que pasó en 2023. No, hay que hacer un trabajo bastante delicado. Lo mismo pasa con bienes personales. Bienes personales también es un impuesto anual que se paga con un esquema muy parecido. Entonces, hoy se está pagando bienes personales por el valor de los bienes personales de 2022. O sea, ahí no está metida ni la inflación ni la devaluación que hubo el año pasado todavía. Eso recién lo vamos a ver a partir de junio en la recaudación. Entonces, hoy la recaudación de bienes personales está muy licuada por este efecto de los rezagos temporales, ¿sí? En un contexto de nominalidad suele verse deteriorada la recaudación. ¿Quieren alcanzar el micrófono? Dáselo así y sale por la cámara. Estos conceptos quedan neutralizados cuando el nivel inflacionario baje, ¿verdad? En Porque principio se te debería revertir un poco ese efecto, sí. Sí. La otra forma que, digamos, el otro instrumento que se utiliza para moderar un poco este efecto son los regímenes de retenciones y percepciones, ¿no? Son mecanismos que cada vez ganan más peso en la estructura tributaria argentina, justamente porque lo que hacen es recaudo sobre lo que está pasando hoy, en este momento. Entonces, ahí sí incorporo a la recaudación la nominalidad del momento, ¿sí? Porque incluso en un contexto en que te baja la inflación, por los rezagos que hay en la recaudación, eso tarda en impactar en el poder recaudatorio. O sea, no lo vas a ver. No es que si baja la inflación en 1 o 2 meses, la presión tributaria te va a subir. Porque seguís pagando sobre cosas mucho más viejas, cuando la inflación era menor que hoy. No es algo que se resuelva tan rápido. Por eso se recurren a otros instrumentos. Este cuadrito es un buen resumen, si se quiere, de la historia económica y de política tributaria reciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos que en ausencia de inestabilidad macro y de inestabilidad normativa, la estructura tributaria debiera ser estable. Bueno, no es estable. ¿Por qué? Porque hubo inestabilidad de ambos tipos, normativos y macro. Yo ahí seleccioné algunas solamente para ilustrarlo. Empecemos por el IVA. Fíjense, IVA, 7,1 y de golpe 7,8. Es una diferencia importante en un impuesto tan estable. ¿Qué pasó con el IVA en 2023? Algo que comenté al pasar, que es que en abril del año pasado, la AFIP modificó la forma en que se paga parte del impuesto. Había un gran universo de contribuyentes que cuando importaban no pagaba IVA. Bueno, a partir de abril todos los que importan pagan IVA y además se subió la alícuota para el pago de IVA. Y eso fue mucho dinero. Ese 0,7% del PBI que aumenta la presión es atribuible solamente a esa sencilla medida. Y la hizo AFIP, no pasó por el Congreso. ¿Por qué no pasó por el Congreso algo que pegó en 0,7% del PBI? Bueno, por esto que les decía Pedro. Porque en realidad lo que modificó AFIP no fue el impuesto, no fue el hecho imponible, no fueron las alícuotas. Lo que modificó fue la forma de pago del impuesto. La percepción aduanera es una percepción, es una forma de pago. No es que al final de la historia este contribuyente pagó más impuesto. Pero lo que hubiera pagado dentro de 6 meses, lo paga hoy. Y financieramente, en un contexto de inflación alta, no es lo mismo, ¿sí? En particular, además, esto es lo que se llama un anticipo de recaudación, ¿no? Porque yo estoy recaudando hoy algo que debería haber recaudado más adelante, cuando se hiciera la venta del bien final, por ejemplo.
Entonces, esta mayor recaudación de 2023 la vamos a ver en 2024 como menos recaudación. Es decir, uno debiera esperar que la recaudación de IVA de 2024 no solo no sea 7,8, sino que tampoco sea 7, ¿sí? Que sea 6 y pico, pongámosle. ¿Sí? ¿Cuánto es difícil todavía saber? Porque depende de otras variables, pero seguro que va a mermar la recaudación. Impuesto a las ganancias, fíjense, 5,1, 5,4, 5,1, salto a 5,7, se desploma a 4,6. Y ojo, esto no es cuarta categoría, ¿no? Porque cuarta categoría recién empezó en noviembre. ¿Qué pasó acá? Bueno, también tenemos que hacer un poco de memoria y recordar el pago a cuenta extraordinario, ¿les suena? Del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Una medida que tomó Massa cuando hacía poco había asumido de ministro. Hizo un esquema de que las empresas que tuvieran una ganancia que se definió como extraordinaria tenían que anticipar buena parte del impuesto para el ejercicio fiscal en curso. ¿Sí? Esos fueron más o menos unos 300.000 millones de pesos. Mucha plata a valores de 2022. ¿Sí? Mucha plata hoy también, pero a valores de 2022 más todavía. Claro, todo eso que se pagó de más en 2022 se pagó de menos en 2023. Eso es lo que les digo que va a pasar seguramente con el IVA. En menos medida, ¿no? Porque acá fue más fuerte el efecto, pero algo de eso va a pasar. Derechos de exportación. Fíjense el desplome en el 16, en el 17, como en 18 y 19 repunta. Bueno, eso es cambio normativo mezclado con macro, ¿no? Cuando asume el gobierno de Macri, empieza con una política de reducción gradual para algunos productos de los derechos de expo y abrupta para otros. ¿Sí? Elimina el grueso de los derechos de exportación y para el caso del complejo sojero los va bajando gradualmente. ¿Sí? En un contexto además de estabilidad del tipo de cambio, la presión tributaria va bajando. ¿Qué pasa en 2018? Bueno, devaluación. ¿Sí? No sé si se acuerdan, pero hubo un salto devaluatorio importante en abril más o menos y se empiezan a restaurar los derechos de expo. Y eso se acentúa en 2019 y de ahí en adelante. ¿Qué pasa en 2023? Sequía. ¿Sí? Macro 100%. ¿Sí? La mayoría de los cambios abruptos que vemos ahí no son macro, son cambios normativos. Pero a veces la macro genera cambios importantes como en este caso. Bueno, impuesto país lo mismo, ¿no? 0,00 aparece el impuesto país, se va licuando un poquito por el atraso cambiario, por la pandemia y demás, y pega un salto en 2023, que va a ser todavía más pronunciado en 2024. ¿Por qué? Devaluación, y además, a mediados del año pasado, se amplió mucho la base del impuesto país. Antes solamente era dólar tarjeta y dólar ahorro. Ahora es dólar tarjeta, dólar ahorro, impuesto de bienes, impuesto de servicios, fletes. ¿Sí? Eso es mucho más importante, esos conceptos, que el viejo dólar ahorro y dólar tarjeta. Entonces el impuesto hoy es un impuesto mucho más general de lo que era inicialmente. Bueno, y así podemos seguir con cada impuesto, ¿no? Cada impuesto tiene su historia. Bienes personales, cuando asume Alberto Fernández, restaura los valores de las alícuotas y demás. Además hay salto también del tipo de cambio, en fin. Digamos, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Que cada impuesto tiene su historia, ¿no? No hay una tendencia única, no hay una relación única tampoco entre la macro y los impuestos. Cada uno tiene su propio camino. Este es un cuadrito que les dejo a modo ilustrativo, también para comentarles sobre este informe. Es un informe que elabora el Ministerio de Economía, en particular la Secretaría de Hacienda y en particular la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal, que todos los años hace un informe de recaudación, que es un informe más o menos estándar, pero lo que tiene de interesante es este cuadro que lo que hace es descompone la variación de la recaudación según diferentes motivos, ¿no? Entonces, cada fila es un impuesto y cada columna es un motivo de variación. Variación del comercio exterior, variación de ventas, sistema de pago, diferencia de vencimientos, cambios legislativos, variación base de cálculo, facilidades de pago y otras causas.
No, uno ahí puede clasificar macro y cambios normativos, esencialmente, ¿no? Por ejemplo, cambios normativos serían cambios legislativos, diferencia de vencimiento, sistema de pago, ¿no? Y uno ahí puede ver cuánto pesó en cada impuesto cada uno de estos cambios. En algunos impuestos la macro fue lo más importante, ¿no? Normalmente la macro es lo más importante, pero en algunos impuestos puntuales hubo mucha incidencia de los cambios normativos. Por ejemplo, no sé, vamos a derechos de expo, cambios legislativos impactaron en 216.000 millones. O sea, más o menos un tercio del cambio de la recaudación se debió a cambios normativos. En 2022, ¿alguien se acuerda qué pasó en 2022 que haya afectado la recaudación? $2022. No, el dólar soja. ¿Se acuerdan del dólar soja? El dólar soja nace en 2022. Se le da un tipo de cambio más alto a los exportadores y eso es más recaudación, ¿sí? No sé, cambios legislativos, ganancias, fíjense, sistema de pagos, 290.000 millones. Son los 300.000 millones que les dije el pago a cuenta extraordinario, ¿sí? ¿Por qué sistema de pago y no cambio legislativo? Porque no cambió el impuesto, cambió la forma en que se paga el impuesto. Lo que tenías que pagar en mayo, me lo pagaste en octubre, noviembre, diciembre. Pero me pagaste lo mismo. Financieramente no es lo mismo, ¿no? Pero en términos de impuesto determinado, del impuesto a pagar, no hubo cambios. Bien. Pasemos a distribución. ¿Cómo estamos de hora? Estamos bien. Distribución, ¿sí? Algo que estuvo ahí flotando varias veces y que es muy relevante. De hecho, probablemente para ustedes más relevante que la propia recaudación es la distribución de esa recaudación. Es decir, ¿a dónde va ese dinero? Primero, muy esquemáticamente, ¿qué es la distribución de impuestos? Nosotros hablamos de la recaudación que tiene dos grandes componentes, la parte tributaria y la parte de aportes y contribuciones, ¿no? La parte tributaria son los impuestos más los aduaneros, derechos de impo, derecho de expo, tasa de estadística. Y los aportes y contribuciones. ¿Por qué es importante esa primera distinción? Bueno, por esta fase de la distribución. La autarquía de AFIP. No sé si a alguien le suena la autarquía de AFIP, pero hay un régimen de autarquía que dispone que AFIP se quede, como recursos propios, el 1,9% de todo lo que recauda. Todo menos la seguridad social, ¿sí? ¿Por qué la seguridad social no? Porque en realidad no son recursos del Estado de la seguridad social, son del sistema de seguridad social. Lo pone el contribuyente, lo recibe el contribuyente, ¿sí? El Estado, digamos, es una especie de intermediario organizador, pero no es dinero propio. El resto, como sí es dinero del Estado, la AFIP se queda con el 1,9. Es mucho dinero, ¿sí? 1,9 de la mayor parte de la recaudación. Una vez que se detrae la autarquía de AFIP, se procede a la distribución primaria. ¿Qué es la distribución primaria? Esencialmente, la distribución entre nación y provincias, entre la bolsa de lo que integra nación, la bolsa de las provincias, ¿sí? El conjunto de las provincias por un lado, el conjunto nacional de otros entes y demás de nivel nacional. A nivel de impositivos y aduaneros y también a nivel de seguridad social, porque la recaudación de seguridad social no es que va toda en ANSES. Hay una parte que va a obras sociales, hay una parte que va al Fondo Nacional de Empleo y demás, ¿no? Entonces también hay una distribución. Se recauda seguridad social, pero después se hace el cálculo de cuánto va a cada organismo, ¿sí? Y por último está la distribución secundaria. De lo que le va a las provincias, cuánto le va a cada provincia. Esa es la distribución secundaria. Dentro de lo que es seguridad social hay una especie de distribución secundaria también. ¿Por qué? Porque hay una parte de los recursos de la seguridad social que no quedan a nivel nacional, que van a nivel provincial. Es el caso de las cajas previsionales no transferidas, ¿sí? Las que en los 90 esencialmente retuvieron las provincias y entonces eso
hace que sean acreedoras de una partecita de la recaudación de la seguridad social. Bueno, eso también tiene una distribución secundaria, ¿no? Hay una parte que va a Santa Fe, una que va a San Luis, a La Pampa, etc. Bien, eso esquemáticamente. Este gráfico, probablemente algunos lo conozcan, otros no, es lo que se llama el laberinto de la coparticipación. Esto que tiene acá es la distribución primaria, solamente, ¿sí?, de los impuestos nacionales, ¿no? ¿Cómo se lee esto? AFIP recauda, impositivo, aduanas, seguridad social. ¿Cómo se compone cada uno de esos componentes? ¿Cómo son los componentes impositivos, los aduaneros de la seguridad social? ¿Y cómo se distribuye cada uno de ellos? Es muy compleja la distribución, realmente. Y esta distribución ni siquiera está completa, ¿sí? Si uno quiere hacer el ejercicio real, hay cosas que ahí no están puestas, porque ya son muy, muy micro, pero que claro, cuando hablamos de micro estamos hablando igual de varios millones de pesos por año, ¿no? Entonces no es algo tan marginal. Para hacer el puente entre cuánto se recaudó y cuánto recibió el Instituto Nacional de la Música, el ANSES, una caja provincial específica, una provincia específica, hay que pasar por todo este camino, ¿sí? No me alcanza con saber cuánto fue la recaudación. Necesito saber cuánto fue la recaudación de cada impuesto, ¿sí? Y cómo se distribuyó cada impuesto y en qué orden se hace esa distribución. ¿Primero le saco a AFIP o primero mando a las provincias y lo que le queda se lo saco a AFIP, ¿no? O sea, es todo un ejercicio. De hecho, les cuento a modo de confidencia que nosotros en la OPC, cada vez que llega el presupuesto anual, hacemos un ejercicio de tratar de hacer la distribución de la recaudación proyectada. Porque el presupuesto informa recaudación total y después tiene varias tablas de distribución de esa recaudación. Esto va al ANSES, esto va al Tesoro, esto va al PAMI y demás. Nunca nos da, ¿sí? Nunca nos da. Estamos cerca, ¿sí? 1 y pico % de error, a veces incluso menos, pero nunca nos da. ¿Por qué nunca nos da? Primero porque es un ejercicio complejo, con un margen de error inevitable. Segundo porque hay cosas que no están escritas en la distribución, pero que en la práctica se aplican, ¿sí? Retenciones, por ejemplo, porque provincias tienen deuda, entonces una parte de la copa se retiene. Cuestiones prácticas, operativas. Hay que hacer supuestos también, porque hay ciertos componentes de la distribución que no son un porcentaje fijo de la recaudación. Por ejemplo, compensación por servicios educativos, ¿sí? Es una suma, un monto de plata que calcula el Ministerio de Educación año a año, no lo publica en ningún lado, se lo informa a las áreas que hacen la distribución y uno tiene que inferir cuánto es ese monto, ¿sí? Y esa información no está cuando uno hace el presupuesto. Entonces yo puedo hacer un supuesto, Hacienda puede haber hecho otro supuesto y solamente si hicimos el mismo supuesto nos va a dar igual, cosa que no pasa, ¿sí? Y además hay cuestiones operativas que son complejas. Por ejemplo, la recaudación de 2023. ¿Sería la recaudación de qué días? Y por sentido común, del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? De 2023. Bueno, efectos del presupuesto, no. Es la recaudación de un día desfasado. ¿Por qué? Porque la recaudación sigue un circuito bancario que hace que al tesoro, a las cuentas lleguen un día después, ¿sí? Entonces el 1 de enero no llega la plata el 1 de enero, llega la plata al día anterior. Entonces todo eso mete ruido en la distribución. Pero bueno, a grandes rasgos es un ejercicio bastante interesante y si uno lo hace minuciosamente puede llegar a algo parecido. Para ilustrar también un poco la complejidad, estos de nuevo a efectos generales, uno puede ver que hay muchas variantes en términos de cómo se distribuyen los impuestos. Hay impuestos que son coparticipados, hay impuestos que son parcialmente coparticipados, hay impuestos que son 100% asignación específica. ¿Qué significa todo eso? Es distintos esquemas de distribución. Ustedes saben que hay una ley de coparticipación, ¿no? La ley de coparticipación que dice cómo se distribuyen los impuestos, tanto para la nación, tanto para las provincias, tanto para el fondo de ATNs, de las provincias cuánto a cada provincia.
Bueno, uno diría que si yo sé eso, más o menos puedo hacer la distribución. Bueno, cuando uno va a la práctica se encuentra con que solamente 5 impuestos son coparticipados. 100% coparticipados. Y de esos 5 impuestos, el único que es un pilar de la recaudación, o sea, uno que es importante de verdad, es ganancias. El resto son impuestos muy pequeños en la estructura tributaria. Es decir que la mayoría de los principales recursos no son 100% coparticipados. Son, tal vez, parcialmente coparticipados, como el IVA, por ejemplo. El IVA es parcialmente coparticipado. El 11% de IVA va al sistema de seguridad social y el resto recién es coparticipado. ¿Sí? Y después tenemos una larguísima serie de impuestos con asignación específica, es decir, no se acogen al régimen de coparticipación, sino que en la propia ley del impuesto se aclara cómo se distribuye. Sí puede pasar es que en muchos impuestos lo que hacen es, dicen, bueno, no sé, el 20% mandáselo al PAMI, el 12% mandáselo a ANSES y el resto que se distribuya como dice la ley de coparticipación. Una especie de coparticipación parcial. Pero no forman parte de la masa coparticipable porque son impuestos de asignación específica. Después les voy a mostrar algunas fuentes de información, pero hay algo que se llama distribución de recursos de origen nacional, ¿sí? Los ROM. Tal vez a alguno le suene si trabajó en temas provinciales. En los ROM van a ver que hay una distribución de coparticipación federal de impuestos y después de un montón de otros conceptos que también se giran automáticamente en las provincias, pero que no son coparticipación. Por esto, porque tienen un tratamiento que los aleja de la ley de coparticipación. Este es un ejemplo de la importancia de la distribución de los impuestos a efectos del impacto presupuestario. Ahí tenemos 6 impuestos distintos. El ejercicio es, sube 100 pesos la recaudación de cada uno de estos impuestos. ¿Quién gana con esta recaudación? Bueno, fíjense lo distinta que es la historia según el impuesto. Derechos de Expo. Se lleva un poquito a FIP y después casi todo el Tesoro Nacional. ¿Sí? Contribuciones patronales. ¿Sí? Todo ANSES. Acá el Tesoro Nacional, 0. Ganancias. Menos de 40 pesos se lleva al Tesoro Nacional, casi 60 pesos se llevan las provincias. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no es inocuo cómo es que aumenta la recaudación. ¿Sí? Es muy relevante cómo aumenta la recaudación, a efectos de quién es el ganador de esa mayor recaudación. Por eso les decía hace un ratito que de ninguna manera me alcanza con saber cuánto creció la recaudación para saber cuál es la situación de cada uno de los distintos componentes del sector público argentino. Necesito saber cómo le fue a cada impuesto, ¿sí? Específicamente a cada impuesto, y solo ahí tendré la historia de quiénes están mejor, quiénes están peor. Por ejemplo, algunos de los pilares de la recaudación de lo que va del año son derechos de Expo, derechos de IMPO, tasa estadística, percepciones aduaneras de IVA y de ganancias e impuesto país. ¿Sí? En un escenario como ese, donde el grueso de los impuestos no son coparticipados y no son asignados a las provincias, es lógico que a las provincias les está yendo peor que a la nación. Entonces, si yo después voy a los datos y miro cómo vienen los recursos de nación y los de provincia, voy a ver que hay discrepancia. ¿Por qué pasa eso? Porque la recaudación es heterogénea hacia el interior. Y esa heterogeneidad se replica en la distribución. Algunas fuentes que les dejo como para que miren. Distribución secundaria. Cada impuesto tiene su distribución secundaria. ¿Sí? Entonces, si quieren ver cómo son los coeficientes de coparticipación, es decir, cuánto le toca a la provincia que me interesa del impuesto que me interesa, hacen clic ahí y van a la Comisión Federal de Impuestos, que es la autoridad que controla que la coparticipación se haga como se tiene que hacer. La coparticipación la hace el Banco Nación, pero la controla la CFI. ¿Sí? Y otra fuente útil es la distribución de recursos de origen nacional. Cuando se recaudación nacional, se distribuye. La Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, de DNAP, publica todos los días la distribución a provincias
de los impuestos que van a las provincias, ¿no? Entonces uno puede ver diariamente cómo va la distribución a las provincias y comparar, por ejemplo, con un cálculo teórico para ver si está faltando, si está sobrando y, bueno, para tener una idea de cómo están los recursos de origen nacional que reciben las provincias.